Buenas noches, entonces vamos a dar inicio a la reunión del grupo de oncomatológicas del SPON. El día de hoy tenemos tres ponencias en relación al manejo de neoplasia de células T, leucemia linfoma de células T del adulto y su perspectiva en nuestro país. Comenzaríamos con la exposición de la doctora Sari Paredes en cuanto al perfil molecular del ATLL peruano. A continuación, la exposición del doctor Brady Beltrán sobre características clínicas y terapéuticas del ATLL. Y para culminar, la discusión de un caso clínico, un ATLL Hodgkin-like, a cargo de la doctora Carolina Álvarez. Entonces, le agradecemos por la asistencia de todos y vamos a comenzar con la primera ponencia a cargo de la doctora Paredes, la cual va a ser a través de un video y expresa sus disculpas a todos los presentes. Muy buenas tardes con todos. Gracias a la comisión organizadora de Amerón por la invitación para participar en este sexto simposio internacional de linfomas y melanomas. Y el día de hoy comentarles un poquito sobre nuestros hallazgos en nuestra investigación sobre el perfil molecular de ATLL peruano. No tengo conflictos de intereses para esta presentación. Y como sabemos, la infección por HTLV1 está vista en más de 20 millones de personas a nivel mundial. Existen tres mecanismos de transmisión bien tipificados, como son la lactancia materna, asociado más a el desarrollo de ATLL, la transfusión sanguínea y el uso compartido de agujas, asociado más a las entidades neurológicas de paraparesia espástica y mielopatía asociada, y asimismo el mecanismo de transmisión sexual. El virus, por su parte, mantiene una endemia geográfica bien tipificada como está descrita en el sudoeste de Japón, el área Caribe, Sudamérica, África Central y del Oeste y Australia Central. En Latinoamérica, en el trabajo colaborativo que se realizó con el doctor Malpica, o liderado por él mismo, a través del grupo de estudios de linfoproliferativos latinoamericanos, se evidenció en más de 200 pacientes en esta cohorte que la más alta prevalencia se encuentra en República Dominicana, Brasil y Perú. Y desde luego, HTLV en símil con el otro retrovirus conocidísimo que es el VIH1 y 2, tiene genes enzimáticos en las porciones GAG, POL y M. Sin embargo, es la porción M la que cataliza la codificación de proteínas P12, P13, P30, P40, muy diferentes a las glicoproteínas 120 y 41 del VIH1 en su función y en su propio mecanismo de transmisión, pero sobre todo permite la catalización de las proteínas TATS y HBZ, que como vamos a ver en la siguiente diapositiva, son las que de hecho comandan toda la replicación, la infectividad y la proliferación clonal de HTLV y el linfocito TCD4 infectado. Entonces, ni bien ingresado el linfocito el HTLV y por tanto el linfocito TCD4 infectado, este va a buscar realizar mecanismos célula a célula de proliferación con otros TCD4 que aún no se encuentran infectados. Esta inmortalización del virus va a ser catalizada básicamente por la acción pleiotrópica de esta proteína TATS y de otras proteínas virales, claro está. Pero es la proteína TATS a la cabeza la que garantiza la proliferación clonal de estos linfocitos TCD4 infectados. No obstante, HBZ se conforma como una proteína cremallera, como una proteína de cierre y que permite la inmortalización del virus dado que controla las acciones proliferativas en exceso, las acciones pleiotrópicas de la proteína TATS y busca precisamente la expresión de linfocitos T reguladores, de efectos T citotóxicos y suprimir entonces esta respuesta excesiva de proliferación realizada por la proteína TATS, de manera que se garantice, si bien la proliferación clonal, pero se permita un estatus de latencia en el cual la reacción inmune del huésped no busque eliminar todas estas células TCD4 infectadas por la proteína TATS. Entonces, nuevamente, la proteína HBZ va a controlar esta acción proliferativa en exceso o pleiotrópica clonal de la proteína TATS, de manera que se permita un mantenimiento, una latencia, y el cuerpo no reaccione ante este organismo extraño. De esa manera se logra adherir tanto a los astrocitos como también a los linfocitos
y permitir las formas de ATLL leucémicas y linfomatosas. Entonces, nuevamente, lo más importante en los mecanismos de replicación y de infectividad del HTLV son precisamente estos mecanismos de sinapsis virológica, de conductos celulares y de ensamblajes de tipo biofilm. Estos, como vemos, se comportan célula a célula, y para la realización de estos se requiere no solamente el material genómico, el RNA viral del HTLV, sino la expresión de quimoquinas, la expresión de moléculas ICAMs, moléculas de adhesión celular, la realización de microtúbulos o puentes celulares, como vemos sobre todo en los conductos celulares, y como ya lo había mencionado previamente, la expresión de células similares a las T reguladoras, que logren evadir los mecanismos inmunes del huésped para poder suprimir estas respuestas catalizadas por el HTLV. Entonces, nuevamente, ¿no? Los modelos de transmisión HTLV son célula a célula y garantizan o tienen que garantizar una formación de puentes celulares y predominantemente sinapsis virológicas células a célula. Entonces, si bien conocemos todos estos mecanismos iniciales o de infectividad del virus, a la fecha aún tenemos preguntas en investigación como son los mecanismos moleculares de tumorogénesis, los mecanismos de progresión a leucemia HTLV y cuál es la célula o en qué organismos se va a establecer una fase de latencia más prolongada que la de otro organismo, ¿no? Al punto que hoy por hoy ya se sabe que se pretende establecer una latencia en HTLV tipificada como lo ocurre ya en Epstein-Barr, ¿no? Donde es, como sabemos, la latencia tipo 1, 2 y 3 cataliza diferentes tipos de tumores en el Epstein-Barr. Algo similar ya se presume que se puede establecer en HTLV. Entonces esto lo vamos a seguir leyendo a lo largo de estos años venideros, ¿no? Entonces, en esta diapositiva he tratado de resumir, o bueno, bajo el estudio del doctor Kataoka, recordemos que mucha de la bibliografía va a ser japonesa por obvias razones, y el doctor Kataoka nos pone en esta diapositiva varias de las vías moleculares implicadas en la transmisión y la infectividad de HTLV, y sobre todo los genes asociados a ellos. De esta destaca una de las vías más importantes o predominantes, es la vía del receptor del linfocito T, la vía del NF-kappa-beta, con múltiples genes asociados, varios de ellos que los vamos a encontrar también en nuestra población, y que se sabe que su presencia de alguna manera sí está implicada en formas más agresivas de ATLL, pero no es lo único. Está visto también que existen estas vías de receptor de quimoquinas por aquello que ya habíamos explicado previamente, ¿no? La capacidad de poder infectar célula a célula. Asimismo, los mecanismos de evasión inmune o los genes supresores de tumores, como el clásico TP53, que está presente también en ATLL, pero desde luego también es importante mencionar todas las regulaciones transcripcionales o las regulaciones epigenéticas que se ve que se desarrollan también en ATLL. Las regulaciones epigenéticas y estos mecanismos modificadores de histonas que se producen en el ADN primario se ven mucho, por ejemplo, en los pacientes norteamericanos, sobre todo comandada por esta EP300, que es la última en la tabla, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué diferencias tenemos nosotros de respecto de nuestros congéneres, tanto en Norteamérica como en Centroamérica y Japón. Esta diapositiva lo pone en un esquema más didáctico, pero lo que buscaba yo representar es cómo en 3 años ya se conocen múltiples genes más a los que ya se tenían asociados previamente. Y nuevamente, conocer ATLL no es solamente conocer la vía del receptor del linfocito T o la vía NF-kappa-beta muy implicada en la linfomagénesis, no solo de ATLL, sino en general de los linfomas, pero sobre todo también destacar el rol de otras mutaciones que cada vez han ido acoplando mayor importancia, y asimismo también los cambios epigenéticos que están asociados a las moléculas de histocompatibilidad, a mecanismos de evasión inmune, de dedos de zinc, entre otros. Finalmente, ¿por qué es tan importante conocer la heterogeneidad genómica? Porque se sabe que la heterogeneidad genómica determina un curso diferente clínico. Vemos que la mediana de presentación de esta enfermedad
está vista en Caribe, por ejemplo, en 54 años aproximadamente. Para Latinoamérica, por ejemplo, esta es de 57 años, pero en Japón, por ejemplo, está estimada la mediana de edad hasta en 68 años. Curiosamente, también se describe que la mediana de edad estaría aumentando cada vez más en Japón y la misma tendencia se presume que se va a observar en los casos de Caribe en el futuro. Y nuevamente, las presentaciones clínicas también son diferentes para las diferentes latitudes geográficas. Para Caribe se describe que la mediana de supervivencia es de 5.5 meses en los tipos agudos y de linfoma, en tanto que para los japoneses este tiempo es un poquito mayor, 8.3 meses para las formas agudas y hasta 10 meses en las formas linfomatosas, en tanto que en Latinoamérica se describe 4.3 meses para las formas agudas y 8 meses para las formas linfomatosas. De repente un poco similar, parangoneando también al área de Caribe, ¿no? Pero de alguna manera tenemos diferencias con el globo japonés y con el globo norteamericano, aunque no esté presente en esta diapositiva. Entonces, por ello, es importante conocer cuál es el perfil molecular de ATLL en el Perú. El Perú es una zona endémica de HTLV. En este reporte, en este trabajo colaborativo que se realizó con el doctor Malpica, tuvimos la oportunidad de aportar con buen número de casos y vimos entonces de que las variaciones geográficas y las variaciones de distribución geográfica son bastante importantes para nuestra región. Pero no solo ello, no somos los únicos quien también lo hemos identificado así. Incluso en el mismo Japón se describe que existen diferencias entre Okinawa y el resto de Japón. Los mismos okinawenses lo plantean. Si bien Okinawa es una región que se sabe que tiene diferencias también antropométricas, aparentemente se postula que también puede tener diferencias no solo fisonómicas, sino también sanitarias, ¿no? O en términos de patología. Es tanto así que ellos postulan que existe en Japón un fenotipo TATS-A o un genotipo TATS-A y un genotipo TATS-B, y que los okinawenses son portadores de este genotipo TATS-A, los cuales se asociarían a una peor sobrevida a un año, a una peor supervivencia global a un año. Entonces, por eso, al igual como nosotros describimos una variabilidad geográfica a nivel del continente, inclusive y probablemente dentro de nuestro propio país, no somos los únicos quienes lo hacemos, sino también otras regiones como Japón, líder en los estudios de HTLV, también lo están describiendo. Entonces, por todo esto es que se ha deseado realizar el perfil molecular de ATLL peruano. Nuestra propuesta ha sido modesta porque para hacer todos estos estudios genómicos se requiere presupuestos millonarios y se requieren plataformas que son bastante costosas, ¿no? Entonces logramos hacer una plataforma, a través de la plataforma Illumina, logramos hacer un secuenciamiento de ADN tumoral en 20 muestras de pacientes portadores de linfoma ATLL de nuestra institución del Hospital Rebagliati, y estableciendo también 20 genes que según la literatura se consideraba que iban a poder tener mayor preponderancia, ¿no? Realizando luego las purificaciones y todos los requerimientos y las especificaciones técnicas para un trabajo de esta categoría, ¿no? Entonces, nuevamente, como les comento, ¿no? Se estableció un panel de 20 genes candidatos, los cuales ya se conocen que tienen una preponderancia en los linfomas T peruanos y también en lo que ya se ha reportado en la literatura para los demás ATLLs. Y bueno, a través de esta diapositiva lo que pretendo demostrar es cómo se realiza un poquito del proceso de amplificación de pares de bases, de depuración de las mutaciones missenso, las mutaciones sin sentido, para poder establecer, y luego la replicación de las mismas para poder establecer cuáles son las variantes que finalmente van a ser de preponderancia, ¿no? Al igual como ocurre en otros estudios donde las alteraciones del número de copias es siempre el hallazgo más preponderante, para nosotros también los polimorfismos de un solo nucleótido fueron los hallazgos más importantes o los más gruesos en comparación a las inserciones y deleciones. Esto nos demuestra que si bien hay una infectividad HTLV, luego son las mutaciones somáticas o adquiridas las que cobran mayor preponderancia para determinar si el paciente va a desarrollar un cuadro más agresivo o menos agresivo. Cuando ya logramos establecer en nuestros 20 pacientes,
elucubramos de que la mutación del TP53, que usualmente está asociado a mal pronóstico en otras neoplasias, estuvo frecuente en 3 de nuestros 20 pacientes, ¿no? Recordemos que la TP53 está asociada precisamente a los genes supresores de tumores, ¿no? Y en paralelo también otras mutaciones asociadas a lo que ya habíamos descrito, a la vía del receptor, a las vías de la señalización del NF-kappa beta también están presentes, como lo han sido el IRF4, el BAP1 en 2 de nuestros 20 pacientes, o el CAR11 y el ROA en 1 de 20 pacientes. Una de las cosas que también nos llamó la atención fue encontrar por lo general una, máximo 2 mutaciones del panel de 20 en cada uno de los pacientes de la forma como lo vemos aquí, o mejor ejemplificado en esta tabla. Nos llamó la atención mucho también cómo 12 genes prácticamente no se expresan, que son conocidos en otros paneles moleculares de ATLL, no estaban vistos en nuestros 20 pacientes, sino simple y llanamente 8 de los genes sí evidenciaron positividad. Y nuevamente, como vemos, ¿no? en esta diapositiva, la frecuencia mayoritaria fue por el lado del TP53, y luego ya las de IRF4, STAT3 o BAP1, por encima de otras mutaciones, incluyendo, por ejemplo, por encima de la del CCR4, que como sabemos tiene un target conocido que es el mogamulizumab, ¿no? Esto sería una explicación para entender por qué en Perú, en el trabajo del doctor Beltrán, mogamulizumab no tuvo tanta respuesta o tanta acción terapéutica como sí se espera en otros países. Interesante precisamente determinar, ¿no? Y es la razón por la cual realizamos estos paneles. Cuando buscamos comparar la frecuencia de estas mutaciones genómicas a lo largo del continente, y para poder realizar esta discusión, esta diapositiva del doctor Yoshida es muy importante. Este paper ha sido publicado el año pasado, compara cuáles son los perfiles genómicos de Japón entero versus de Norteamérica y de japoneses jóvenes, ¿no? De hecho, el panel de los pacientes japoneses fue de 370 pacientes, es bastante considerable. Lo vamos a desglosar en el siguiente slide. Pero lo que podemos ver, al menos en esta tabla gruesa, es que si comparamos rudimentariamente nuestras mutaciones respecto a las que se vieron, por ejemplo, en Japón, en Norteamérica o en japoneses jóvenes, nos vamos a dar cuenta que nos parecemos más al perfil de Japón, al perfil molecular que evidencia Japón, ¿no? Entonces, si bien ellos tenían hasta 29% de frecuencia, 24% de frecuencia, que es una de las cosas que más nos llama la atención, ¿no? La forma numérica o la presentación numérica de mutaciones genómicas en todos estos pacientes respecto a lo nuestro, que también nuevamente, ¿no? Realizado con un panel Illumina, con un panel pequeño, discreto de bajo número de genes, ¿no? Pero como vemos, nuestros genes, todos aquellos que están resaltados en amarillo, semejan mucho más lo del panel de Japón respecto de Norteamérica. Y nuevamente compartimos con Japón también todos aquellos genes que están asociados a esta vía de señalización NF-kappa beta y que se describe que evidencia formas más agresivas, ¿no? La del CAR11, la del BAP1 sobre todo, o las de los genes supresores de tumores como el TP53 ya anteriormente mencionado. Nuevamente, desglosemos un poquito respecto, para compararnos con la cohorte japonesa. El estudio de doctor Kataoka, publicado en 2018, es un estudio muy rico, es un estudio que tuvo 370 pacientes, es un estudio que logró establecer secuencias de ADN genómicos 319, utilizando paneles de 319 genes con el panel Affymetrix y 144 genes con el panel Illumina, y lo que ellos establecieron fueron similar a nosotros, que las mutaciones simples de alteraciones del número de copias siempre son las más preponderantes, pero ellos sí tuvieron la capacidad, la potencialidad de poder elucubrar un masivo número de mutaciones genómicas en sus pacientes japoneses, al punto de poder clasificarlos entre aquellos menores o mayores de 70 años y poder establecer todo un panel de frecuencias de amplificaciones y de lesiones en estos pacientes, ¿no? De esa manera, ellos inclusive lograron establecer cuáles son los que están más frecuentes en subtipos agresivos respecto de aquellos que son
más frecuentes en subtipos indolentes, ¿no? De entre las mutaciones genómicas llamó la atención entonces como las IRF4, que tienen también un target conocido como es la lenalidomida o que está implicado, ¿no? El IRF4 es una mutación de mucho riesgo. Vemos que tiene un OR de 4.85. Entonces, para Japón, para la población japonesa, IRF4 es una mutación genómica en ATLL que cataliza una mayor agresividad en el comportamiento de sus pacientes, ¿no? Esto en mucha contraposición, por ejemplo, con el gen STAT3. El gen STAT3, y lo vemos también en este odds ratio, llama la atención cómo logró evidenciar estar más frecuente en formas indolentes y tener un comportamiento de mejor pronóstico respecto de otras mutaciones en las cuales la mayoría las vemos catalizan o buscan evidenciar formas más agresivas de presentación en estos pacientes. Entonces, este trabajo o este panel genómico evidenciado por el doctor Kataoka es sumamente importante y muestra todo el macro de la importancia de conocer el perfil genómico de los pacientes a nivel de cada región. Comparémonos entonces cómo nos fue respecto al ATLL norteamericano. El estudio del doctor Shah tuvo solamente 30 pacientes, pero tuvo recordemos que Norteamérica tiene mucha menos frecuencia, mucha menos epidemiología de pacientes portadores de ATLL, a pesar de que, claro, los recursos son tan buenos como en Japón. Ellos establecieron paneles con 170, inclusive con 173 a 236 genes. Ellos vieron y están en sus conclusiones de que para ellos son más importantes las mutaciones epigenéticas que las mutaciones en la vía del NF-kappa beta, ¿no? Comparados a los pacientes japoneses, a diferencia de nosotros y de Japón. Entonces, nuevamente, una de las cosas que vamos haciendo en la discusión es de que no nos parecemos tanto a los americanos o a los norteamericanos y probablemente nos parecemos más en perfil genómico a los pacientes japoneses, ¿no? Norteamérica tiene también toda una transcriptómica muy diferente en el ATL respecto a nuestros congéneres japoneses y tuvieron inclusive la potencialidad de poder postular diferencias en el tratamiento, ¿no? Como el uso de decitabina comparado a la doxorubicina de nuestros regímenes clásicos, ¿no? Incluyendo también el régimen de tratamiento japonés, que como sabemos es mucho más largo, ¿no? Entonces, nuevamente, otra cosa que también es de importancia es que cuando se usan paneles genómicos más grandes, se pueden establecer inclusive varias mutaciones en un solo paciente, que esa es una de las cosas o uno de los aspectos que más diferentes han sido respecto al nuestro, porque en nuestro caso, como vimos, con las justas apenas encontramos un paciente que portaba 2 mutaciones, ¿no? Y los otros 20 pacientes portaban apenas una como máximo, ¿no? Entonces, cuando hacemos paneles más grandes, es probable que vamos a encontrar también múltiples mutaciones en comparación a cuando buscamos restringir paneles más pequeños por temas de presupuestales. Finalmente, cuando ya nos hemos comparado, nos pareció de mucho interés este paper del doctor Sakihama, donde él también ha realizado la comparación de Okinawa con el resto del Japón y de Okinawa con el resto de Norteamérica. Aquellos genes, los genes que están en cubitos o cuadrados rojos, son los que fueron encontrados en nuestro panel peruano. Y como vemos, nos parecemos, sobre todo en la gráfica de arriba, nos parecemos bastante más a la población okinawense. ¿Tendría esto que ver con el hecho de que la inmigración japonesa en Perú ha sido predominantemente de personas o descendientes de Okinawa? Querría decir que tenemos ya ese cruce molecular también y se expresa a nivel genómico. Cuando ya se compara Okinawa con el resto de Japón, de repente no se ve tan llamativa la diferencia, pero sí de alguna manera, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, en el gen del TP53, nuevamente, nos parecemos un poquito más, al menos numéricamente hablando o etoscópicamente hablando, a Okinawa que al resto del Japón. De repente también si lo comparamos con CD58, no tanto ya si lo comparásemos, o con IRF4, no tanto si lo comparásemos con otros genes también evidenciados en este paper. Entonces, como conclusiones, es importante saber que es necesario establecer el perfil genómico y molecular de los pacientes peruanos portadores de ATLL y de HTLV1 y 2, ¿no? O sea, no solamente abocado a ATLL, sino también a la paraparesia espástica o la mielopatía asociada, ¿no?
los perfiles, algo que se buscaba demostrar en este estudio, que vamos a redactar un paper en esta presentación, es de que los perfiles, según las áreas geográficas y el número de genes utilizados, permiten la ampliación en la información obtenida para estos paneles moleculares. Conforme más genes tengamos, conforme mayores presupuestos en investigación tengamos, porque estas son iniciativas del investigador, más información vamos a obtener respecto a esta enfermedad, al igual que de otras neoplasias, tanto sólidas como hematológicas. Y estos análisis revelan la heterogeneidad tanto intertumoral como intratumoral del ATLL, y estos hallazgos se pueden usar para mejorar el pronóstico. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y un gran abrazo a todos. Muy buenas tardes. Okay. Continuando con los temas de la noche, ahora me toca presentar al doctor Brady Beltrán, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Rebagliati. Por favor, doctor, si puede pasar con su presentación. Buenas noches, agradeciendo ante todo por la invitación a este evento. Vamos a tratar de, en los siguientes 20 minutos, demostrar un poco todas las publicaciones que se han hecho alrededor de este concepto de esta variante de linfoma muy agresiva que es el ATLL, ¿no? No conflictos de intereses, esta es la agenda que vamos a tratar de ver. Comenzaremos diciendo que efectivamente Perú, una data nuestra, 20% de los linfomas son de estirpe T. En Japón, acordémonos que llega a 27% por el exceso de pacientes con ATLL fundamentalmente. También vemos que el ATLL se constituye en la segunda causa del linfoma T, después del T periférico no especificado. Y cuando analizamos sobrevidas vemos que efectivamente el ATLL es el que tiene las peores sobrevidas comparadas con los otros linfomas T. De hecho, es el que tiene efectivamente las tasas de mortalidad mucho más altas y sobrevidas inferiores al año. Sin embargo, también esto lo hemos estudiado cuando analizamos los linfomas primarios cutáneos y vemos que en segundo lugar, después de las micosis fungoides, el ATL tiene esta frecuencia en Perú, algo que siempre hay que tenerlo en cuenta, sobre todo las dos formas cutáneas que son conocidas, ¿no? La tumoral y también la forma cutánea que se presenta en el subtipo smoldering. Ya se mencionó de que ocurren en regiones endémicas, como son el sur de Japón, el Caribe, el África subsahariana, Brasil, Perú, norte de Irán, y requiere un periodo de latencia de 30 años, y el ATL se desarrollaría solo en ese 3 a 5% de los portadores de HTLV1. La transmisión más importante por lactancia materna, y en el Perú existen las zonas endémicas como son Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Cusco. Se especula que 30% correspondería a un serotipo japonés, 70% a serotipo africano. Sin embargo, lo que hemos podido encontrar es que además del ATL, los portadores de HTLV1 pueden desarrollar otros tipos de linfoma, lo vamos a ver en los siguientes slides. Los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de ATL en los portadores de HTLV1 son la edad, el antecedente familiar y una carga proviral mayor al 4%. Es el primer trabajo que demuestra de que un portador de HTLV1 puede desarrollar otro tipo de linfoma, como es un linfoma de células grandes B difuso asociado a Epstein-Barr, básicamente por el mecanismo que ya ustedes conocen, factor permisivo
que también ocurre, por ejemplo, con el HIV, ¿no? En este caso el HTLV1, condiciona la reactivación del Epstein-Barr. Y nosotros en 7 pacientes con células grandes B difuso encontramos que 3 de ellos eran EBV positivos, ¿no? Todos los 7 pacientes eran portadores de HTLV1. Entonces, cuando uno tiene un linfoma de células grandes B difuso y tiene una serología positiva, tiene que hacer de todas maneras el estudio diagnóstico, que es el SISH-EVER. Lo interesante, los 3 casos tenían formas o estadios tempranos, de lo que pudiera, y es una hipótesis que se está trabajando, que el HTLV1 pudiera ser un factor protector, algo que estamos en evaluación. De la patogénesis, algo de esto ya se habló en la presentación anterior. Hay una expansión clonal, básicamente al inicio el TAX, ¿no? TAX es responsable de generar señales para la expresión de una serie de citoquinas como IL-2 y IL-15, y interacciona con diferentes vías como la vía del AMP cíclico, factor nuclear NF-kappa beta, proteínas antiapoptóticas, la vía de las ciclinas. Esto también ya se presentó. Y en un momento dado, TAX es reemplazado por HBZ, ¿no? Entonces, HBZ asume el rol de TAX. Sin embargo, el origen del linfocito TSD4 positivo es un linfocito T regulatorio, ¿no? Así como existe el linfocito TH1, TH2, el T regulatorio es el TH3, y sobre este es que el HT1 infecta y va a contribuir a generar esta respuesta propia del T regulatorio, que es generar inmunosupresión, ¿no? Normalmente un T regulatorio lo que hace es frenar la respuesta inmune, ¿no? Por tanto, es fundamental en los trastornos autoinmunes, y frena la respuesta inmune cuando ésta ya ha cumplido su función. Entonces, tiene una actividad inmunosupresora, sobre todo a nivel celular, y bueno, este T regulatorio tiene una molécula clave, que es el FOXP3. Fuimos los primeros hace más de 10 años en poder identificar si el FOXP3 podría ser, por inmunistoquímica, una forma de hacer diagnóstico. En 47 pacientes encontramos que solamente 1 de cada 4 expresaba FOXP3. No era específico y tampoco era, se presentaba solo en ATL, sino que también se presentaba en otros linfomas T periféricos. Y acá publicamos también casos de linfomas T periféricos no especificados con expresión FOXP3. Es un patrón TH3, que es inusual en T periférico no especificado, porque lo más frecuente son los que tienen patrón TH2, ¿no? Con expresión de GATA, o expresión de TH1 con la expresión clave de Tibet. Entonces, FOXP3 no es sensible y tampoco específico. También pudimos hacer hace algunos años, encontrar algunos microRNAs selectivos que se presentaban sobreexpresados en un caso o unregulated en otros, ¿no? Hemos encontrado algunos microRNAs sobreexpresados como el 150, el 24, 221, 222, 142, 92B, 93, 181, 103, el 107, y algunos que estaban unregulated, por ejemplo el 30B, 220B, 34A, 196B, 3615P y 520B. Para mostrar un ejemplo, estos microRNAs, como sabemos, actúan como supresores tumorales,
Por ejemplo, sobre el microRNA 181 estaba sobreexpresado y este va disregular a las proteínas pro-apoptóticas. Entonces, esto va a contribuir a la inmortalización. Otro microRNA sobreexpresado que va a regular P27, al irregular P27 favorece la persistencia en el ciclo celular y favorece, por tanto, a la proliferación celular. Entonces, por un lado, impide la muerte celular y por otro, aumenta la proliferación, ¿no? Ese es el ejemplo claro con este tipo particular de microRNA. Con respecto a la presentación clínica, esta puede ser muy diversa y hay una frecuente extensión a piel. Siempre cuando tenemos un ATL debemos pensar en esta trilogía, ¿no? Compromiso cutáneo, hipercalcemia, linfocitosis. Shimoyama hizo ya hace más de 30 años la clasificación en los 4 tipos: agudo, linfomatoso, crónico y smoldering. Recientemente sabemos que existe la variante cutánea tumoral. Estos son los criterios de Shimoyama. Estos son las 5 formas clínicas. De hecho, la forma cutánea se considera que también es agresiva. La forma aguda es la forma leucémica, la forma linfomatosa, que es muy frecuente, y las formas indolentes, que son la crónica y el smoldering. Es un tipo de lesión, la famosa von Folic lesion, es el eczema disidrótico en palmas. Acá tenemos una forma cutáneo tumoral. Nosotros publicamos hace algunos años también que había diferentes factores pronósticos para la forma aguda y para la forma linfomatosa. Y en este trabajo mostramos que estas diferencias se daban de manera estadística, ¿no? La beta-2 microglobulina, por ejemplo, para la forma aguda sí puede ser relevante. La albúmina, por lo menos, es relevante para la forma linfomatosa. Y esto nos hacía pensar que efectivamente son formas diferentes y, por tanto, con pronósticos también diferentes. También fuimos los primeros en publicar que hay una alta frecuencia de afectación gástrica por ATL. Acá tenemos 4 casos de ATL con compromiso gástrico. De hecho, se considera siempre parte del estudio una endoscopía alta. Factores pronósticos en esta enfermedad: sabemos clásicamente la hipercalcemia, la leucocitosis, DHL, la cuenta de ATL, células ATL en sangre, la eosinofilia, CCR4, interleuquina 5, interleuquina 10. Nosotros, en una carta al editor en JCO, solicitamos que el grupo japonés enmarcara su modelo pronóstico por subtipo y no marcar a todos el mismo sapo, dado que la forma linfomatosa difiere de la forma aguda, ¿no? Y esta es un poco la crítica que se hizo a la publicación que sacó el grupo japonés planteando un modelo único. Nosotros hemos encontrado diferentes factores pronósticos en esta publicación que hicimos hace algunos años. Mostramos que tenemos diferentes sobrevidas y sobre todo que como modelos pronósticos podemos usar sin ningún problema el modelo IPI, que es clásico para categorizar al linfoma celular redifuso, o al PIT-score, que también es el modelo estándar para los T periféricos no especificados. Es decir, como vemos acá, ambos son modelos que pueden ser usados sin ningún problema para categorizar grupos de riesgo en ATL. Acá vemos un poquito con nuestra data las sobrevidas. El agudo, como sabemos, es menor a los 8 meses o 6 meses,
El linfomatoso no llega a los 9 meses, las formas cutáneas pueden pasar, sobre todo las formas, antiguamente cutáneas, que son smoldering, porque la cutánea tumoral probablemente no llegue a los 2 años, y la forma smoldering, que sí casos pueden pasar fácilmente los 10 años. Y acá fue un trabajo también bastante antiguo que permitió identificar que todas las micosis fungoides portadoras de HTLV1 eran diferentes a las micosis fungoides sin HTLV1, ¿no? Entonces acá vemos la sobrevida de una MF, es decir, con una serología HTLV1 negativa, comparado con una micosis fungoide con serología positiva. Por tanto, deja de ser micosis fungoide y pasa a ser un ATL, probablemente smoldering, mezclado con algunos ATLs cutáneos tumorales. Y obviamente cuando hay compromiso a nivel sistémico, ya la sobrevida claramente es pobre. Recientemente quisimos establecer un modelo pronóstico simple para poder categorizar los grupos de riesgo y usando una cohorte de validación pudimos identificar que existen básicamente a través del ECOG y a través de la albúmina podemos discriminar en todos los subgrupos dos categorías claramente dicotómicas. Entonces puede ser un instrumento de uso rápido, barato, para poder establecer pronóstico en los ATLs. Otra cosa que también hicimos es establecer dentro del grupo latinoamericano de linfomas, el cual lideramos, establecer ya una data mucho más grande, y para ello participaron el grupo de Chile, el grupo de Colombia, y pudimos colectar data que nos permitió establecer, fijémonos, nuestras sobrevidas. Fíjense, las sobrevidas para formas agudas, para formas linfomatosas, las formas agudas, 4.3 meses, las linfomatosas, alrededor de los 8 meses. Estos son los tratamientos que se ofrecieron a los pacientes, ¿no? Que iban de acetoatinterferón para las formas leucémicas fundamentalmente, ¿no? Y quimioterapia para las formas linfomatosas. Otra cosa que pudimos confirmar, y es algo que lo habíamos visto ya en el grupo de estudio de linfomas cutáneos, que lo tenemos constituido hace más de 20 años en Perú, es que el hecho de tener compromiso cutáneo le da una mejor sobrevida comparado con aquellos que no tienen compromiso cutáneo. Acá vemos la sobrevida nuevamente y vemos la sobrevida de esta variante primaria cutánea tumoral, ¿no? De acá podemos ver la presencia de compromiso cutáneo en azul tiene mejor sobrevida comparado con los que no tienen compromiso cutáneo. Esto para todos los ATLs. Básicamente el estudio incorporó en más del 90% de los casos formas agresivas, es decir, aguda y linfomatosa. Para el ATL agudo claramente se ve la diferencia, y para la forma linfomatosa también, ¿no? Al año, la mediana 13.1 versus 6.8 es el doble. Y esto en las formas agresivas. Y esto va en contraposición a lo presentado por el grupo japonés. Entonces, lo que hemos hecho es establecer, primero, que la albúmina es un factor pronóstico. Eso lo presentamos en ASH 2009, y esto sirvió para establecer el nuevo modelo pronóstico que incorpora además el ICOG. Ya se había hablado de que nosotros tenemos diferencias con el grupo
japonés, básicamente por más mutaciones epigenéticas que explicarían una enfermedad mucho más agresiva. Y de hecho nosotros hemos planteado algunas diferencias claras con el ATL japonés. La edad de presentación nuestra claramente es en una edad menor a la de los japoneses. Los japoneses están alrededor de los 70 años, nosotros estamos alrededor de los 58, 59 años. Nosotros tenemos un peor pronóstico que el ATL japonés, esto sobre todo para formas agresivas. Nuestro pronóstico es claramente más malo comparado con el ATL japonés. Hay una mayor frecuencia de ATL linfomatoso comparado con el ATL japonés, una cosa que también llama mucho la atención. Tenemos menor frecuencia de ATL indolente, y lo que hemos demostrado en este último paper es que nosotros, el compromiso cutáneo es de mejor pronóstico que las formas agresivas del ATL latinoamericano frente al ATL japonés. Entonces, se van viendo algunas diferencias que obviamente marcan la posibilidad de que haya una diferencia genómica. Con respecto al tratamiento, nosotros ya en 2004 presentamos este póster donde veíamos que las respuestas con quimioterapia eran bastante pobres. Y como sabemos, el tratamiento para la forma aguda, acetato de interferón, ¿no? Es la forma de tratamiento más importante. Para las formas crónicas favorables, probablemente pudiéramos observar, las desfavorables también, acetato de interferón, eso es la opción a tener en cuenta. Y en el linfoma, quimioterapia sigue siendo la primera opción. Podemos emplear acetato de interferón cuando no hay mucho compromiso ganglionar o no se excede a los 3 centímetros de diámetro, ¿no? Mogamulizumab en las formas que son crónicas puede tener alguna actividad. Nosotros hemos demostrado que menos del 25% responden a mogamulizumab, comparado con un 50% de los pacientes recaídos con ATL en Japón, donde es una droga aprobada formalmente. Siempre buscar la opción del trasplante. Trasplante da más de 3 años, casi un 30% de sobrevida. Y este es el estudio de mogamulizumab, que también mostraría algún tipo de diferencia con el ATL japonés. Mogamulizumab es este agente, este antígeno monoclonal dirigido contra el receptor de quinoquina 4, logra solamente 25% de respuestas frente al 50% que logra en Japón. Por tanto, en Japón sí se aprueba este agente para ATLL. Sin embargo, se esperan otros agentes que puedan ser útiles frente a esta enfermedad, algunas vacunas que siguen allí como una opción. Inhibidores HDAC, sabemos que hay un componente epigenético que podría ser bloqueado por estos agentes. Inhibidores de ZH, también se habla de anticuerpos monoclonales que bloquean algunos receptores de TNK, como los anti-KIR. El mismo alemtuzumab, los resultados son bastante interesantes, sin embargo con una alta toxicidad. Los anti-CD25, indudablemente sabemos que es un marcador también de los linfocitos T regulatorios. Y anticuerpos contra los receptores de antitransferrina, y también, como ya se ha visto, también hay expresión del CD30 en el ATL. Conclusiones: el ATL es endémico en Perú y presenta un pronóstico claramente desfavorable. Estudios moleculares masivos, un número importante de pacientes son necesarios a través de esta tecnología del NGS para poder identificar targets nuevos y determinar procesos mecanísticos de carcinogénesis. Los estudios colaborativos son fundamentales. Nosotros no podemos actuar solos, siempre tenemos que trabajar en equipo, y es lo que estamos haciendo a través del Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfomas.
Y otra cosa que interesante es un nuevo modelo pronóstico que incluye la albúmina más el ECOG. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctor Beltrán, y por mostrarnos sus múltiples investigaciones también. A continuación, vamos a proceder con la presentación del caso clínico, un ATLR-Hodgkin-like, presentado por la doctora Carolina Álvarez Mejía, residente de tercer año de Oncología Médica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martínez. Asimismo, investigadora asociada a la Unidad de Investigación en HTLV1 del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Damos paso a la doctora Álvarez. Buenas noches, les agradezco la invitación para dar esta presentación. Les vamos a hacer una revisión sobre un caso atendido en el Hospital Rebagliati, el caso de una paciente con una TL-Hodgkin-like, una variante histológica rara, poco frecuente. La paciente es una paciente mujer de 46 años, natural y procedente de Pisco, sin antecedentes de importancia, que debuta con un tiempo de enfermedad de 3 meses, caracterizado por baja ponderal y sudoración. Al examen físico, lo relevante fue una adenopatía a nivel cervical de 3 centímetros, dura, fija, no dolorosa. Todos los hallazgos adicionales fueron no contributorios. La paciente tenía un ECOG 1 al momento del estudio. Dentro de los estudios laboratoriales, lo relevante fue la elevación de la DHL hasta en 500. Lo demás era no contributorio. Sin embargo, es de resaltar que en los estudios virales la paciente tenía una carga viral positiva para Epstein-Barr en 500 copias por microlitro y serologías positivas IgG para herpes y para citomegalovirus. Se realizan estudios de imágenes en las que se evidencia en una ecografía una adenopatía en el grupo 2 con pérdida de hilio graso de 26 por 18 por 19 milímetros y otras adenopatías de 15 y 5 milímetros en los grupos 2 y 3. Se realiza un estudio particular de imágenes en el que además se evidencian adenopatías mediastinales, conglomerados subcarinales de hasta 6.5 centímetros, paratraqueal de 6.2 y adenopatías axilares, retroperitoneales y paraórticas. Podemos ver en esta imagen de tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis las adenopatías más relevantes en los estudios de la paciente. Se realiza una biopsia de ganglio compatible con un linfoma de Hodgkin clásico, variedad celularidad mixta. Se realiza ampliación de inmunohistoquímica en la que se evidencia un CD30 positivo, CD20 positivo débil en algunas células grandes, CD45 negativo y PAC5 positivo débil. Y CD3 positivo en células T reactivas, LMP1 negativo. Se confirma en este momento el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin clásico y se realizan los estudios de extensión con una biopsia de médula ósea compatible con infiltración por un linfoma de Hodgkin. Sin embargo, en este momento no se evidencian células de Rich-Sember en la biopsia de hueso. La paciente recibe quimioterapia de primera línea con ABVD por 6 cursos, alcanzando respuesta parcial post tercer curso, con disminución de las adenopatías hasta de 30 milímetros y las paraórticas hasta 20 milímetros. Después del quinto curso, persiste la enfermedad a nivel paraórtico y algunas adenomegalias de hasta 26 milímetros. Se realiza un estudio de PET-CT post sexto curso en el que hay persistencia de enfermedad a nivel axilar, a nivel ilíaco, alcanzando subs de hasta 5.9 y adenopatías inguinales profundas de 10 milímetros con subs de 3.7, catalogada con enfermedad activa metabólica con un Duville de 4. Ante la evidencia de persistencia de adenopatías cervicales, se reseca un ganglio cervical en el estudio histológico este es compatible con infiltración por un linfoma leucemia de células T del adulto
característicamente con un KI 67 de 30 a 40%. Razón por la cual se revisa nuevamente el caso y ante la proliferación linfoide T y la expresividad de CD3 y CD4, se realizan estudios serológicos positivos para HTLV1, catalogándose este estudio como un linfoma de células T del adulto variante Hodgkin-like. La paciente continúa en estudios, se evidencia persistencia de enfermedad y ante la reclasificación del diagnóstico recibe tratamiento de segunda línea con GEMOX por 6 cursos, alcanzando respuesta y quedando en controles. Sin embargo, la paciente se pierde por motivos extramédicos hasta febrero del 2019, en la que se realizan nuevos estudios con recurrencia de enfermedad a nivel cervical, a nivel mediastinal, retroperitoneal y algunas lesiones residuales a nivel de región inguinal, axilar, por lo que recibe tratamiento con AZT, 3TC e interferón hasta diciembre del año 2020. En diciembre del año 2019, además, la paciente cursa con neutropenia grado 3 y aparición nuevamente de adenopatías cervicales e inguinales bilaterales. En marzo del 2020 se realiza nuevos estudios de médula ósea, dado las características hematológicas en ese momento, y se cataloga infiltración linfomatosa por ATL. Desafortunadamente, por desabastecimiento de interferón, la paciente suspende el tratamiento y continúa solo con AZT y la lamivudina, cursando con recuperación hematológica en noviembre del año 2021 y con aparición nuevamente de adenopatías cervicales, por lo que se realizan nuevos estudios en los que se evidencia enfermedad estable a nivel cervical, axilar, retroperitoneal. La paciente al momento continúa en tratamiento con AZT y 3TC y continúa en controles. Un poco para recapitular en relación a las exposiciones previas, este es básicamente el gráfico de distribución geográfica del HTLV1. Como sabemos, en el año 2012, Jessan y Olivier Cassard hicieron una evaluación sobre la prevalencia de HTLV1 a nivel global, y se estimó que de 5 a 10 millones de portadores de HTLV1 se encontraban en todo el mundo, pero en el Perú, siendo un país endémico, se encuentra que hasta 450.000 personas podrían ser portadoras de HTLV1. Como se ha descrito previamente, el HTLV1 produce un gran espectro de enfermedades. Dentro de estas enfermedades inflamatorias, tendencia a ser algunas infecciones oportunistas, la mezcla de infecciones oportunistas y enfermedades inflamatorias como la dermatitis infectiva, y una de las enfermedades más severas, que es linfoma leucemia células T del adulto. Como explicaba previamente el doctor Beltrán, en el año 91, Shimoyama en Japón hizo la clasificación de 4 subtipos basados en características clínicas, catalogándolos como agudo, crónico linfomatoso y la variante smoldering. Posteriormente se agregó la variable primario cutáneo. Sin embargo, en este caso encontramos una histología diferente que llama la atención y que es rara. De hecho, no hay muchos reportes sobre la variante Hodgkin-like. Solo encontramos en la literatura 56 registros que presentan algunos casos. El mayor de estos, el estudio de Kobata del año 2020, que reporta 11 casos de ATL Hodgkin, de histología Hodgkin, asociado o no a HTLV1, distinguiendo la variante de ATL Hodgkin-like del HTLV1 en el contexto de un paciente con enfermedad de Hodgkin. Por lo que es importante hacer una diferencia entre el linfoma de Hodgkin en el contexto de un paciente HTLV positivo y el ATL Hodgkin-like. Para este propósito, el estudio de Kobata distingue que los pacientes con linfoma de Hodgkin con serología positiva para HTLV1 presentan una mediana de la edad al diagnóstico menor que la de aquellos pacientes que son ATL Hodgkin-like, con una mediana de 57 años. La variante predominantemente es la variante de celularidad mixta,
Normalmente los diagnósticos son en estadios tempranos y la sobrevida global llega hasta el 180 meses. Mientras que la variante ATL Hodgkin-like tiene una mediana de la edad al diagnóstico de 64 años, presenta elevación de DHL, como en el caso de la paciente que hemos presentado, estadios clínicos avanzados y una sobrevida global que en esta serie de casos la reportan como de 7.8 meses. Desde el punto de vista histológico, el linfoma de Hodgkin en el contexto de un paciente con serología positiva para HTLV presenta linfocitos CD8, ausencia de células linfoides CD25 y CCR4, y los Ki-67 son característicamente más bajos en relación a los de aquellos pacientes con ATL Hodgkin-like. De otro lado, los ATLs Hodgkin-like presentan KIs por encima de 30%, presencia de células linfoides CD25, CCR4 positivos e infiltrados CD3 y CD4 positivos. De esta manera, resaltamos la importancia y la característica de la integración viral en el contexto de infección por HTLV1, lo que caracteriza el cuadro de ATL. Es importante realizar estudios serológicos de HTLV1 en pacientes con linfoma, pese a que las histologías no sean sugerentes de ATL, como en el caso de este ATL Hodgkin-like, y con esto realizar una caracterización correcta que permita determinar el tratamiento ideal y el pronóstico del paciente, y resaltar también que el cuadro de ATL Hodgkin-like podría corresponder a un estado prodrómico de ATL, con una transformación a las variantes más severas como la ATL linfomatoso y la variante aguda. Y con esto también resaltar la importancia de nuestra labor en la prevención de la restricción de las cadenas de transmisión de HTLV1. Como ha sido bien explicado en las presentaciones previas, el HTLV1 se transmite por lactancia materna, que es una costumbre muy arraigada en nuestro medio, por contacto sexual y por transfusiones. Estas últimas bien reguladas desde el año 97 con el establecimiento de PRONAEVAS, pero en nuestras manos está que al identificar a una persona con HTLV1 podamos tomar acciones para realizar estudios familiares. Bajo esta premisa, les presento un algoritmo de estudios familiares que se sugiere en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y que nos permite cortar cadenas de transmisión. Al identificar un caso HTLV1 positivo, sea este un hombre o una mujer, se inicia una cadena para identificar a aquellas personas de contacto, ya sean las parejas, los hijos de las mujeres, evaluación de los padres, y hermanos, para poder identificar la mayor parte de casos y así poder hacer seguimiento cercano a estas personas que eventualmente podrían perpetuar la cadena de transmisión de HTLV1 y asimismo estudiar y caracterizar mejor la presentación clínica de HTLV1 en nuestro contexto. En ese sentido, es importante resaltar la necesidad de estudios de agregación familiar. En el año 2016 publicamos este estudio en Frontiers in Microbiology, en el que hicimos una evaluación a través de una revisión sistemática de los estudios de agregación familiar en enfermedades asociadas a HTLV1. Hago énfasis en este caso en el ATLL. Podemos ver este caso de una presentación familiar de ATL en el que 4 miembros de una misma familia presentan HTLV1 y sugerencia de presentación de ATL familiar. En este caso, la abuela del caso índice presentó linfoma, la madre del caso índice ya era portadora de HTLV1, tuvo un cuadro de estrongiloidiasis y ATL. Esta señora fue madre de 2 niños en los que había una presentación discordante, ambos portadores de HTLV1, siendo gemelos. Uno presentó ATL y es característico además en este caso la exposición el paciente que presentó ATL tenía antecedente de parasitosis intestinal, que ha sido propuesta como un factor para el desarrollo de ATL. Y una tía del caso índice, además, también era portadora de HTLV1, había tenido antecedentes de estrongiloidiasis y desarrolló posteriormente ATL.
Podemos ver también que los patrones de presentación de ATL y PET son relevantes. Al estar asociado a ATL con una transmisión vertical y con tiempos de latencia prolongados en la infección por HTLV1, se ve que los patrones predominantes son de hermanos portadores de HTLV1 que desarrollan ATL y familias en las que la madre y el hijo presentan ATL y que sugiere también tiempos de latencia prolongado. Es de resaltar también que los pacientes con historia familiar los pacientes con ATL tienen una frecuencia de historia familiar de ATL que va del 2 al 26% en distintos estudios de la literatura a nivel mundial. Por lo que es importante evaluar la historia familiar de ATL como un factor de riesgo, y el mejor estudio para documentar este hallazgo es el estudio publicado por Iwanaga en el año 2010, en el que hace un seguimiento de portadores asintomáticos de HTLV1 prospectivamente, y encuentra que 14 de estas personas desarrollaron ATL e identifica algunos factores asociados al desarrollo de ATL, como son la edad avanzada, la historia familiar de ATL, el diagnóstico de ATL a través de otras enfermedades, los niveles de carga proviral elevados, y determina que el riesgo de desarrollar ATL es 12 veces más alto en portadores de HTLV1 con una historia familiar de ATL. Por lo que resulta relevante hacer seguimiento de los casos, dar consejería y canalizar los esfuerzos para que la familia de los pacientes con ATL se hagan estudios de tamizaje de HTLV1 para seguimiento cercano y para prevención y mejor conocimiento de la patogénesis de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Álvarez, por su presentación y por mostrarnos los algoritmos, los cuales son algo muy interesante. No sé si hay alguna pregunta por parte de los presentes hacia el doctor Beltrán o hacia la doctora Álvarez. Doctor Beltrán, una pregunta. Disculpe, nos habló de algunos modelos pronósticos e incluso mencionó algunos factores nuevos como la albúmina. Aparte de ello, ¿podría o se está averiguando más al respecto de algunos otros factores pronósticos que nos puedan ayudar, en este caso con los ATL? Bueno, ya de los clásicos como la hipercalcemia, la eosinofilia, y los desarrollados por el grupo japonés que incluyen determinaciones un poco más complejas. Este modelo ha sido muy interesante, que lo presentamos el año pasado en ASH, que usa básicamente dos parámetros, ¿no? El ECOG y la Lumina por debajo de 3.5, ¿no? La Lumina es un parámetro muy interesante, es un marcador inflamatorio muy potente. De hecho, probablemente es el biomarcador inflamatorio más potente de todos, que no solamente refleja desnutrición, sino que también refleja el estado inflamatorio, y esto se aplica a diferentes tipos de linfoma. Y ATL no podía ser una excepción, ¿no? Entonces, este modelo simple, pronto lo vamos a publicar, pudiera ayudar a poder discriminar pronósticos en nuestros pacientes. Tú me dices si hay otros factores. Bueno, estamos ahora en la captura de algún otro factor molecular, con este estudio que presentó la doctora Paredes. Claro, ha sido un número pequeño de pacientes y un número limitado de genes que se han investigado, pero estamos en la búsqueda de ampliar estos estudios y poder tener ya biomarcadores moleculares que nos permitan ser mucho más finos en la discriminación de no solamente un pronóstico, sino también de potenciales tratamientos futuros para esta enfermedad. Sí, disculpe. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una pregunta de la doctora Janet Arce, en la cual nos consulta acerca del caso clínico, en el cual
nos pregunta si es que se llegó a hacer en cuanto a la inmunistoquímica del CD25 en algún momento a la paciente presentada en el caso clínico. No se llegó a hacer el estudio de CD25 en la histología del ganglio ni en la revisión. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Doctor Beltrán, ¿algún otro mensaje para todos Bueno, los... para terminar, creo que el mensaje y lo que debe quedar como un mensaje a todos, siempre todo paciente con HTLV1, mejor dicho, con un linfoma de Hodgkin, hay que tener la serología HTLV1 porque, nuevamente, y esto pasa a diario, los patólogos no pueden hacer la diferencia. Sin embargo, si uno pudiera hacer el Ki-67, identificar a esos linfocitos T CD4, como tal se ha presentado, con un corte más de 30%, y uno debiera, a pesar de tener una histología de Hodgkin, debe llamar a eso un ATL Hodgkin-like, obviamente con una serología de H3 positiva, ante la ausencia de la integración clonal, ¿no? Que no sabemos que no lo contamos, por lo menos en el país, para poder hacer este diagnóstico definitivo. Entonces, y el otro elemento es la clínica, ¿no? DHL elevado, paciente de zona endémica, compromiso en piel o compromiso en sangre periférica, pues ya nos puede indicar que estamos no frente a un Hodgkin, sino a un ATL Hodgkin-like. Las expectativas de vida de esta forma en particular puede superar lejos los 2 años, ¿no? Los casos que hemos tenido, todos han superado los 2 años de sobrevida. Ok, doctor, muchas gracias por sus mensajes. Entonces, daríamos por finalizado la sesión del día de hoy de SPON. Muchas gracias a los ponentes, a la doctora Paredes, al doctor Bray Beltrán y a la doctora Carolina Álvarez, y a todos los participantes de la reunión virtual del día de hoy. Muchas gracias y buenas noches.